Seguimos entonces con Tertulia Teológica, un programa original de la Iglesia Bautista El Redentor. Estamos viendo Martín Lutero con el académico Joel Sarman. Seguimos adelante entonces, hermano Joel. Ok. ¿Qué sucede mientras Lutero está secuestrado? Lo primero es que sale el Edicto de Worms. El Edicto de Worms sale mayo 26, 1521. Este edicto es una afirmación imperial, una afirmación política de lo mismo que dice la bula Ex Urge Domine, básicamente. La bula es del Papa, el Edicto de Worms es del emperador, y afirma la decisión precipitada del Papa que Lutero es un hereje. Este edicto es una ley, es un documento del gobierno, y se vuelve un instrumento legislativo para el rechazo de la reforma y para todo lo que hace después el emperador cuando puede moverse contra los reformadores. Somos gobernados por leyes y es fascinante cómo nos influyen las leyes y los estatutos. Buscamos hacer lo que queremos, pero si sabemos que si hay una ley que nos apoya, nos va mejor. Y hasta la gente mala, cuando busca hacer algo, pues busca apoyarse en la ley. En Wittenberg reaccionan. 3 hombres toman el debate intelectual y lo traducen a la práctica. O sea, todo esto que han debatido, las indulgencias, cómo hacer las cosas, que si el Papa manda, que cuál es la autoridad, sola escritura, salvación por fe, justificación por fe, que diga, todas estas cosas se tienen que traducir de un debate intelectual que se está llevando a cabo con gente erudita a una práctica. ¿Qué vamos a hacer? Es en este momento que el hombre común empieza a probar la reforma en la práctica. Melanchthon, Karlstadt y Zwilling. Zwilling es un monje allá en Wittenberg que se vuelve uno de los líderes y ayuda a poner en práctica lo que han estado debatiendo. ¿Qué ocurre? Dan vino a la congregación en la Santa Cena. Esto no se hacía. Eso es lo que hacían, lo que proponían herejes. Eso es lo que hacen los herejes que quedaron de Hus en Bohemia. Ahora en Wittenberg están dando a la gente el pan y el vino en la Santa Cena. ¿Qué más hacen? Los sacerdotes no se ponen toda la pinta para hacer la Santa Cena. Se visten en una forma más sencilla, ¿sí? Están simplificando lo que hacen. La gente ve el impacto visual, ve que ya no tienen tanta cosa. Dicen, no hay que ponernos tanta cosa. No hay que vestirnos como si estamos haciendo un sacrificio de nuevo. Estamos haciendo algo más sencillo. Se celebra la Santa Cena usando en muchas partes el idioma común, el alemán. Ya no es todo en latín. ¿Por qué? Porque quieren que la gente entienda qué estamos haciendo, por qué ahora hacemos esto, qué decimos, cuáles son las palabras de Cristo en el alemán. Cesan las vigilias, es decir, esas noches que se tienen que pasarlas orando y rezando y todo eso. Dejan hacer eso. Comen carne en días de ayuno. Y eso tiene un impacto para la gente común y corriente. No tienen que buscar pescado. Ya no es un tiempo de ayuno. Pueden comer salchicha, carne, lo que quieran. También se rompen imágenes. Esto es algo con lo que no va a estar de acuerdo Lutero. Pero en Wittenberg, mientras él no está, pues las fuerzas radicales también prevalecen y rompen imágenes y dicen, ya no hay que tener imágenes, purifiquemos la casa de Dios. También los monjes dejan sus votos, dicen, no hay que ser monjes. Se dejan crecer el pelo para ya no tener así rapado en una forma distinta los monjes su pelo. Se casan monjes con mujeres o monjes con otras monjas. Se casan. Eso ya es llevar la reforma a un nivel
más obvio a la gente cuando se empieza a casar la gente, los que habían tomado votos de nunca casarse. La economía también sufrió por esto. Bajaron la cantidad de estudiantes. ¿Por qué? Porque los que patrocinaban, los que daban plata por motivo de salvarse, de ganarse menos tiempo en el purgatorio, ¿sí? Porque patrocinaban, porque eso se compraban justicia o lo que sea, pues dejaron de colaborar y eso dañó la economía, bajó la cantidad de estudiantes, ya no pueden estudiar tantos, ya requieren más fondos y no los hay. Todo esto procede en una forma más o menos sin orden, algo caótica, sin liderazgo unido y sin liderazgo fuerte y deliberado. Están haciendo básicamente lo que se les ocurre, y al que se le ocurra y se atreve a hacer más, pues él sale adelante, y suele ser este hombre Karlstadt, que se va a volver muy radical. Es el momento en el cual todo lo que estaban pensando y arguyendo tiene que aterrizar. ¿Y cómo lo van a aterrizar? Pues tienen distintas ideas de cómo hacerle. Y lo que sucede es que se empiezan a dar cuenta que no estaba del todo de acuerdo ellos entre sí en cuanto a su visión de la implementación de lo que están debatiendo. Que Karlstadt tiene una idea muy distinta a la que tiene Lutero. Lutero no está. Melanchthon ve lo que está sucediendo y se preocupa. Karlstadt quiere una reforma muy abrupta, ¿sí? Y muy radical. Él dice, no podemos tolerar la idolatría en el templo de Dios, no podemos tolerar ni un poquito de eso, debemos arreglar estas cosas lo más rápido y en la forma más radical posible, porque hay que llevar a una adoración pura de una vez. Lutero no está, y resulta que Melanchthon es demasiado débil para liderar o resistir lo que está haciendo Karlstadt. Karlstadt fue el primero que se casó. Salió con confianza a hacer lo que todos harían, pero no fue suficiente para él. Este hombre luego se viste como un campesino en forma tan sencilla que se viste, dice, yo soy un campesino, yo soy un hombre común, ni siquiera se viste en algo distinto siendo pastor. Él quiso romper imágenes, y Lutero no quiso llevarlo a esa destrucción, y eventualmente tuvieron que romper los dos. Karlstadt cogiendo por un lado más radical, casi anabaptista, y con mayores afines a la reforma suiza, donde él acabó. Ellos lo ampararon ahí porque lo corrieron, lo sacaron. Yo creo que en esto Karlstadt fue menos prudente, y él debatía con Lutero acerca de eso. Es que estamos violando la palabra de Dios, y hay que dejar de violar la palabra de Dios. No hay que hacer concesiones. Debemos arrancar de una vez la idolatría y romper las imágenes. Nada, hay que hacerlo gradualmente, y Lutero pensaba, hay que hacerlo gradualmente. En todo es intransigente Karlstadt, porque carecía la habilidad de distinguir lo esencial y lo necesario de lo demás. Y Lutero tuvo que regresar, y en forma clandestina regresó, predicó en Wittenberg por un mes, y a base de esas predicaciones rescató la reforma que se estaba desordenando antes de volverse a desaparecer, porque no podía quedarse. ¿Había una pregunta? Sí, Joel. La pregunta es, todas estas cosas prácticas que comienzan a hacer, ¿lo hacen por el principio de sola escritura? Es decir, ya en ese momento comenzaron a decir, vamos a hacer lo que la Biblia dice, nada más. Esa es una muy buena pregunta. No sé si yo tengo la respuesta. Yo entiendo que parte del debate es acerca de, pues vamos a regresar a la escritura, y lo que la escritura dice es lo que vamos a hacer.
Pero creo que aquí en el momento hay un desorden en cuanto a exactamente cuánto requiere la Escritura. Vamos a ver que hay una diferencia entre la Reforma alemana y la Reforma suiza, que es una diferencia que se puede caracterizar con un principio de la adoración. Los luteranos, como los anglicanos hoy, los luteranos adoran según lo que llamamos un principio normativo de la adoración. Si está bien dicho, creo, no sé cómo se dice. Principio regulativo, sí señor. Sí, señor. Regulativo es el de los suizos y de Calvino. Normativo es el de los luteranos. ¿Cuál es la diferencia? Esta es la diferencia. Los luteranos en el principio normativo dicen, no hay que hacer algo que contradice la Biblia. Pero si hay algo que no manda la Biblia, pero que no la contradice, es algo que mandó el Papa, pero no mandó la Biblia, pero no contradice en su forma de hacerse la Biblia, se sigue haciendo, se puede hacer, está bien. Entonces, este principio normativo es más conservador y por eso lo implementó, me parece, Lutero. Él era un hombre muy conservador, no quiso ser más radical, no quiso quitar todo, quiso mantener todo lo posible para hacer que la reforma no fuera tan de golpe para la gente común. Entonces, esa es la postura de Lutero y en la que la apoyó Melanchthon, y luego Melanchthon en sus escritos pues habló acerca de esto. Pero el principio regulatorio es el más radical y es el que dice no hay que hacer nada en la adoración si no lo manda explícitamente o por consecuencia la Biblia. No importa que no contradiga, si viene de otro lado, si no viene de la Biblia, no se hace. El resultado es que no retienen tantas cosas. Yo creo que Karlstadt se inclinó hacia ese principio. Quizás no lo desarrollaron en ese momento. Eso es lo que no sé. Pero yo creo que la confrontación es acerca de eso. Y esa es una interpretación de sola escritura. Lutero obviamente cree en sola escritura, pero ¿cómo lo implementa? Pues con tal de que no contradiga la autoridad de la Biblia, está bien. Los reformadores en Suiza creen en sola escritura, pero ¿cómo lo implementan en la adoración? Dicen, lo tiene que mandar la Biblia. Y si no lo manda la Biblia, no es algo que se debe hacer. Entonces, no sé exactamente, por eso digo, no sé exactamente en este momento qué tan conscientes son de esa distinción que hoy hacemos muy claramente, pero eso es algo de lo que está sucediendo ahí. Esteban pregunta, ¿podemos pensar que desde la perspectiva de hoy día, Karlstadt tenía más razón que Lutero con lo que hizo? Eso depende de si lo juzgas según los principios o según la parte práctica. Y este es el gran debate, ¿verdad? Yo creo en cierta parte que Lutero en este momento está haciendo lo práctico y lo mejor. Está buscando no ser tan radical, no crear tantos problemas, llevar a la gente a través de una transición medida. Y es muy importante considerar, ¿sí? ¿Qué te sirve? ¿Qué te sirve ser duro sobre tus principios y lograr nada si, pues haciendo el cambio en una forma más gradual, logras llevarlos a un punto y de ahí hacia, pues, dirigirte a donde te requieren llevar tus principios? Obviamente esto es algo que es muy difícil de calcular y de juzgar. Y el liderazgo, me ha dicho un profesor, consiste en saber en dónde, pues, comprometes, en dónde comprometes y con qué. La sabiduría de saber esto es muy importante, esto no es tan importante. Quiero lograr esto que es muy importante, entonces voy a dejar al lado esta otra cosa para poder lograr
esta otra. Pero es algo muy, muy, muy importante, muy, muy, muy delicado, porque pues también no hay que atropellar las convicciones y los principios que nos guían, porque también se puede hacer demasiado compromiso y ser pragmáticos en la forma negativa en la que se echa a perder lo bueno que uno puede hacer. Nos preguntan desde el WhatsApp. Podemos decir que por esa tolerancia, la iglesia luterana hoy día tiene muchos formalismos católicos. Puede ser. Yo no estoy seguro, aunque sí hay muchos buenos luteranos, y todavía existen luteranos evangélicos. Yo supongo que sí puedo decir que cuando estudiamos la historia podemos entender que las cosas no se desarrollan siempre por un solo factor. No suele ser así de sencillo entender lo que sucede y a qué lleva. Son varios los factores. Puede ser un factor contribuyente, pero no necesariamente un factor determinante. Yo sí creo que, yo rechazo ese principio y creo que está mal y perjudica, pero no estoy seguro que necesariamente conduce a ese resultado en todos los casos. ¿Seguimos? Tengo un par de comentarios, hermanos, porque estoy tratando de organizarlos. Ok. Marta dice, es importante que miremos las circunstancias que vivía Lutero, habiendo sido declarado hereje, y también hay que ver la situación política y social de la época. No era tan fácil, pues allá estaba involucrada cosas como políticas, económicas, etc. Había mucha influencia política y eso podría afectar sus decisiones. Sí. Vamos de nuevo a escuchar un audio. A ver cómo nos va esta vez. ¿Listo, hermanos? Hermano, me parece muy acertado lo que dice acerca de la actitud de Lutero. Pues no estoy de acuerdo con la posición de Lutero, pero sin embargo es importante a veces en ciertos momentos identificar cuáles son las doctrinas importantes o el trabajo importante que se está haciendo, y trabajar en ello, y hay otras en las que se puede ser flexible, sin que esto signifique que estamos despreciando la doctrina. Obviamente la doctrina es muy importante, pero hay que ser sabio y saber hasta dónde podemos defender con todo nuestro valor, si se puede decir así, y dónde se puede tolerar algo si bien no se esté de acuerdo. No sé qué piensa el hermano Joel. Sigue, hermano. Muy buena calidad el audio de esa, me sonó muy bien aquí. Y muy buena la observación, yo creo que sí. Es difícil saber eso, y es difícil para nosotros pensar que cosas importantes, porque toda la doctrina es importante, pero es difícil para nosotros darnos cuenta que hay algunas doctrinas que son más importantes, y a veces por el contexto hay unos logros que valen la pena hacer, aunque hay otros que no se van a obtener. Y esto es lo que es difícil, es para esto que nos sirve la historia. O sea, la reforma magistral se llevó a cabo con éxito, de tal manera que la reforma radical, que era más basada, digamos, en los escrúpulos de la gente, en preservar más pureza y más integridad, esa reforma radical dependió del éxito de la reforma magistral. Y es por eso que miramos a estos hombres con más respeto, aunque no despreciamos todo lo de los anabaptistas, pero sí, no hubo mucho caos, hubo mucha tragedia, hubo mucho desorden,
y no se caracterizó tanto por esto la reforma magistral, y por eso debemos respetarlos y aprender de ellos. Calvino se tuvo que comprometer. Él quería tener la Santa Cena todas las semanas, pero el concilio de la ciudad le estaba diciendo a él que no lo podía hacer. Eso no, o sea, nosotros no diríamos, el consejo de la ciudad de Bogotá, ¿qué nos va a decir cuando hacemos la Santa Cena? No, eso se determina en la iglesia. Pero en la situación de Calvino, en la que él tuvo que vivir, él se tuvo que acoplar a eso y decir, bueno, hacemos la Santa Cena cada 3 meses, como ellos dicen, porque aquí ellos mandan en cuanto a eso y no hay nada que hacer. Si no, ¿qué hacemos? No hacemos nada. Mejor hacemos eso y logramos los cambios que podamos. Y Ginebra fue un modelo para todo el resto del mundo por los logros de Calvino ahí, aunque no hizo exactamente lo que querían. Entonces, ¿qué estaba sucediendo en Wittenberg? Karlstadt, o algo, atrajo al fin profetas. Estos profetas eran como carismáticos, recibían directo de Dios. Y esto era parte de la reforma radical. Esto sí es la parte muy radical. Y que Dios les hablaba directamente. Entonces, esto es un medio que ya no puede ser controlado por las escrituras, ¿verdad? Es parte de un espiritualismo que exageran la espiritualidad de la religión tanto que se vuelve exagerado. Es por eso que querían romper imágenes, no querían ver nada en su religión. Estamos de acuerdo en no tener imágenes, pero ellos lo estaban haciendo por un espiritualismo exagerado. Ellos querían negar la presencia de Cristo en los elementos que no le gustaba a Lutero. Y decían, no tengamos ceremonia, nada de vestimentos, porque todo es espiritual. Y es por esto que Karlstadt se empieza a vestir como un campesino, como un hombre pues cualquiera, humilde y con nada especial. Melanchthon no supo qué hacer. ¿Sí? Melanchthon es realmente muy joven y esto lo asustó. ¿Cómo lo resisto? ¿Cómo me opongo? Dijo él al Espíritu Santo y le escribió a Lutero. Le dijo, tiene que ayudarme porque yo no sé qué hacer. Esto se está volviendo un desorden. Y Lutero es por eso que regresó y opuso a los profetas y el desorden que Karlstadt estaba imponiendo. El Espíritu, dijo Lutero, nunca obra sin la palabra. Para eso está la palabra. El Espíritu usa la palabra para dar objetividad, para que tengamos algo que se pueda controlar y medir y saber, y no que alguien le diga que le habló el Espíritu Santo. Él dijo también, no hay que romper las imágenes ni quitar todo, no vamos a dañar las iglesias, vamos a hacerlo organizadamente. La presencia de Cristo en la Santa Cena tiene que afirmarse para él. ¿Por qué? Porque esto es parte de cómo él piensa, de cómo llega materialmente la religión al hombre común. Es como reciben el Evangelio y literalmente comen de Cristo. Y él logró correr a los profetas y a Karlstadt antes de que se desvariara la reforma en Wittenberg. Todo esto es una afirmación de parte de Lutero de la unión de lo espiritual con lo material, que ellos querían separar y en alguna forma decir lo material no importa. Para Lutero lo material y lo espiritual van pegaditos y no se separan, casi que no se distinguen. Y eso me parece un error de su parte, pero pues aquí está bien que lo afirme para rechazar a los profetas. Nos explica por qué siempre quiso afirmar la presencia física de Cristo en la Santa Cena. ¿Por qué? Porque si no está Cristo físicamente, no está para Lutero. Y esa es su determinación. Y tuvo esa determinación. Aquí se ve algo de lo que a mí me parece irracional. Yo sé que algunos no están de acuerdo. Está bien. Puede que yo no tenga razón, pero aquí veo esa determinación irracional de Lutero de nunca ceder. Aunque fue el único reformador que afirmaba la presencia física de Cristo. Lo hizo desde ese momento y nunca lo dejó. Siempre lo afirmó.
aunque pues dañó la alianza política que necesitaban después en los años 1529. Y también es un factor en todo esto la tremenda personalidad, la carisma, la convicción y la sinceridad que siempre proyectó Martín Lutero. Era un hombre tremendo, era un hombre bajito, un hombre pequeñito parece. Según lo que me han dicho de su tumba, es una tumba pequeñita, el hombre no era grande, pero tenía una personalidad muy fuerte y que realmente llevaba a la gente consigo. Fue para algunos este momento cuando regresó y predicó esos sermones y a base de esa predicación rescató la reforma de un desastre que se estaba armando. Fue el momento más difícil y el trabajo más heroico para algunos de Lutero. Y es cuando dejó crecer su barba y viajó como un caballero en la nobleza menor. Entonces, Lutero siguió escribiendo, publicando, mandando cartas y tradujo el Nuevo Testamento en su lugar de reclusión antes de regresar a ser docente después en Wittenberg cuando pudo salir. Muy bien, hermano, de nuevo entonces muchas gracias, hermanos, que el Señor los bendiga, gracias por acompañarnos. Nos conectaremos el próximo lunes, seguimos entonces con Lutero en esta travesía de la Reforma Protestante. Que el Señor les bendiga.